Bueno, muy buenas tardes, queridas alcaldesas, alcaldes, concejales y, por supuesto, a los responsables de mi gobierno, el vicepresidente y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Insisto en la expresión de agua porque en los nombres de las propias consejerías quise en su momento ser muy expresivo. Y durante mucho tiempo hemos estado hablando del agua solo en términos ambientales, ecológicos en esta tierra, sin estar radicada la competencia de una manera directa, una vez separadas las consejerías, en agricultura. Y esto me llevó a algún que otro disgusto, pero a la postre me resulta muy satisfactorio poder decir que nosotros también usamos el agua para regar, aunque entendemos que la prioridad aquí y en cualquier sitio de España es el consumo de población, el consumo humano, el consumo industrial, como por otro lado dice la ley. De hecho, incluso ya les digo, les anuncio que en breves fechas firmaremos un acuerdo muy importante en relación con la gestión de los regadíos en la propia comunidad autónoma, y lo haremos aquí mismo, en la sede desde la que les vamos a dirigir la palabra tanto yo como presidente y los que me acompañan. Hoy se ha producido una decisión histórica. Ya sé que utilizamos muy a menudo esta expresión, pero ciertamente son muchos años, muchísimos, muchas veces, muchas ocasiones, muchas oportunidades las que se han ido perdiendo o quedando en el camino. Por tanto, sí, es una decisión importante, porque obviamente significa muchas cosas, pero una fundamentalmente, y es que el Gobierno de España ha decidido, coherentemente con las leyes, con las directivas europeas y además con las sentencias que entre todos hemos conseguido, ha decidido claramente operar hoy una decisión trascendente para todos. El Tajo va a tener un caudal mínimo. Sonroja mucho, simple y llanamente, que hayamos tenido que pelear tanto para algo que entiende cualquier bebé. No podía ser, bajo ningún concepto, que este fuera el único río de Europa que no tuviera un caudal mínimo. Y luego hablaré de lo que significa mínimo y máximo desde nuestra perspectiva. Hoy empieza a acabar, porque ni mucho menos este es el final de todo. Hoy empieza a cambiar de color y de tendencia una humillación histórica que ha sufrido el Tajo y con ella las tierras bañadas por el mismo río y, por supuesto, su población. Este acuerdo claramente es la ejecución por vía consensuada y hablada y discutida en los órganos que establecen la ley, el Consejo Nacional del Agua, por supuesto la Confederación. Este acuerdo hoy del Consejo de Ministros es la pura, estricta y literal ejecución, incluso con mecanismos de flexibilidad que no contemplaba las sentencias del Supremo, pero que nosotros hemos visto como positivas, prudentes y razonables. Es la ejecución de las sentencias que nos ha costado años y años de esfuerzo y de perseverancia conseguir del Tribunal Supremo desde Castilla-La Mancha y todas las poblaciones de la cuenca, esencialmente de la cuenca media y también de la cabecera del Tajo. Miren, en la primera ocasión que fui presidente y en la segunda juré lo mismo, que es defender los intereses de esta tierra, siempre obviamente dentro de la Constitución y siempre dentro de las leyes. Y defenderla por encima de los intereses de cualquier partido político, incluso en el que milito. Esto que se dice fácil es muy difícil realmente de mantener en el día a día. Y yo creo que son muchos los desvelos que todos los que estamos aquí, y muchos más obviamente, nosotros hoy los representamos, hemos ido teniendo en el devenir de todo este proceso. Por tanto, sí, estamos simple y llanamente haciendo honor a la promesa que le dimos a los ciudadanos
de anteponer los intereses reales, que son intereses clarísimamente generales, a cualquier interés partidario o muy específicamente electoral. Esta batalla no ha sido nunca humo, a pesar de que me he encontrado con ese calificativo por parte de muchos dirigentes políticos, y los que más me han dolido los de aquí. No han faltado políticos en Castilla-La Mancha que, en vez de defender a la tierra, la han vendido. No es que quiera ser duro, es que quiero ser honesto. De la misma manera que a los que estamos aquí nos cuesta mucho dolor y a veces muchos golpes políticos defender y anteponer los intereses de Castilla-La Mancha a los de nuestro propio partido, otros, lejos de hacer eso, más bien han hecho lo contrario. Y por tanto no ha sido nunca humo. La decisión de hoy lo pone más de manifiesto. Tendría que hacer avergonzarse a muchos que han calificado siempre esta batalla, mal llamada guerra del agua, esta dinámica, esta lucha, que la han calificado como humo, como mentira o literalmente casi como una coartada electoral. Eso dolía mucho, porque además tiende a ser creído, ¿no? Los políticos estamos todos los días ensalzados para salir en los medios de comunicación. Mentira de las grandes. Mentira de las grandes. Esta es una batalla seria, que ha requerido años de constancia, de preparación, de recabación de datos, de informes. Solo 4 años esta región dejó de recurrir los injustos trasvases que se aprobaban desde el Gobierno de España. Y este Gobierno no ha recurrido todos, solo aquellos que claramente entendíamos que contravenían la ley y que ahora, obviamente, se han visto reafirmados, primero con las sentencias y ahora con la decisión coherente del Consejo de Ministros. Quiero dar las gracias, obviamente. Se las doy al presidente del Gobierno, al Gobierno de España, muy particularmente por la tenacidad que ha puesto a la vicepresidenta Teresa Rivera. Hay momentos en los que me toca discutir o incluso discrepar. A veces incluso esos momentos pueden ser especialmente duros, ¿no? O si quieren ustedes, mediáticamente más sabrosos. Pero para ser honesto y para ser sincero, este es el Gobierno que yo he visto a lo largo de toda la democracia que más voluntad ha tenido de anteponer los intereses generales, también los ambientales, a intereses muy concretos. Y por eso les quiero dar las gracias de manera honesta y sincera. Y además tengo que decir honesta y sinceramente también que tanto el presidente del Gobierno como la ministra, la vicepresidenta, y todos los responsables con los que hemos ido hablando y negociando, el propio secretario de Estado, Hugo Morán, todos me han dejado muy claro siempre que no se trataba de acabar con el trasvase, ni iba a desaparecer el agua para el levante español. Para ser sinceros, siempre han dejado muy claro que en su interés estaba también preservar la gestión, obviamente agrícola y de riego, en el conjunto del levante español. Eso sí, es evidente que con medios diferentes y con una base absolutamente diferenciada de la que ha sido siempre tradicional. La salida cómoda de quitarle agua a la España seca, a la España que además no tiene salida al mar, para dársela a la España seca también, pero que tiene salida al mar. Por tanto, empieza un cambio de dinámica, empieza un camino. Hasta aquí nos hemos ganado el derecho de fijar un suelo estable para la negociación y para el acuerdo. Pero evidentemente aquí no acaba todo. No acaba todo porque, entre otras cosas, España entera, el planeta diría, estamos a expensas de la evolución ambiental que, lamentablemente para todos, no va en la dirección de que cada vez nos sobre más el agua, más bien al contrario.
Por lo tanto, desde esta lógica les quiero dar las gracias al Gobierno, por supuesto, a todos los colectivos que nos han apoyado, incluso algunos que lo han hecho de una manera, si quieren ustedes, renqueante, a un acuerdo firmado en su momento que no resume ni mucho menos toda la batalla, pero que significaba al menos un mensaje claro y nítido de que esta tierra no pasaba por todo. Sé que alguno de los firmantes firmaba eso y a lo mejor hacía lo contrario, pero la realidad es que nosotros, como Gobierno, no nos hemos dejado llevar de los intereses políticos o electorales, más bien del interés general. Y por eso quiero darle las gracias también a todos los que lo han negociado y peleado desde dentro, empezando por el consejero y desde luego por todo el equipo de la empresa del agua, por todos los que han tenido responsabilidad en la gestión del agua en Castilla-La Mancha en las distintas etapas, porque esta sí que ha sido una batalla larga. Humo no, pero larga, sí. Realmente creo que se pone de manifiesto que los grandes éxitos son siempre consecuencia del esfuerzo. Y aquí, para ser sinceros, utilizo la palabra éxito, que no es claramente la expresión. Si hubiera que ceñirse al éxito, me bastaría con citar las sentencias del Tribunal Supremo, porque realmente es ahí donde se ha hecho justicia. Lo que hace el Gobierno ahora es no salirse por la tangente, no mirar para otro lado y no hacer trampas. Simple y llanamente actúa, además, con la convicción absoluta de estar defendiendo y conciliando los intereses del conjunto de España. Vamos a abrir una nueva etapa y una nueva forma de entender la gestión del agua en España, más acompasada a la realidad de un agua cada vez más difícil de conseguir y que requiere de distintas fórmulas, de distintas fuentes para su alimentación. Quiero agradecerle también, por supuesto, a los servicios jurídicos, a los técnicos de la Confederación que fijaron los datos sustanciales en la elaboración del plan hidrológico de la cuenca, porque para que nadie se engañe, los datos esenciales, nosotros planteábamos mucho más, los datos esenciales que fijan el mínimo, precisamente los ha aportado los gestores, los que tienen que tutelar y cuidar del río, los técnicos de la Confederación. A partir de ahí, la fundamentación es exactamente rigurosa. Y, por tanto, más allá de polémicas y de ruidos que seguramente se van a dar, la realidad es que contra hechos no valen razones. Hay un hecho elemental y es que el Tajo necesita agua y que estamos en la España seca. Hay un hecho elemental y es que el cambio del clima no va en la dirección precisamente de facilitar el ser generosos con un agua que no tenemos. Pero la realidad también pone de manifiesto que Castilla-La Mancha, que ha estado durante años, me resulta casi ofensivo cuando hablan de que hay compensaciones económicas, sinceramente. Siempre he dicho que nosotros no queremos dinero, queremos el agua, que es lo que nos permite la vida. Pero la realidad es que durante muchos años esta región ha sido una región muy solidaria, lo va a seguir siendo porque va a seguir habiendo transferencias de agua. Cada vez van a ser mucho más para consumo de población y para usos que consideramos todos esenciales, y cada vez nos vamos a ver todos obligados a ir girando, a ir cambiando, a modificar la forma de gestionar el agua, fundamentalmente en el regadío. Y dos reflexiones en este sentido, con las que acabo. Una, el que el Tribunal Supremo, de acuerdo con las directivas europeas, que el Tribunal Supremo, de acuerdo con la legislación española, después de 15 años de pelea, terminara obligando a fijar un mínimo en el río, no significa bajo ningún concepto que el mínimo se convierta en el máximo. A lo mejor alguien piensa que con un límite en el río nosotros podemos, como habitantes de esta tierra, renunciar a que el río lleve el agua que la naturaleza le otorgue. Bajo ningún concepto.
No se pueden topar los ríos. Se les puede poner mínimos, como han hecho con todos los ríos de Europa. Pero evidentemente nosotros no contemplamos el mínimo como el máximo. Por su propia definición, es solo el mínimo. Y una segunda reflexión. Aunque seguramente estos días van a ser difíciles y habrá ruido, tengan en cuenta que vamos a tener siempre la voluntad inequívoca de pensar en el conjunto de España, además de hacerlo con la mirada puesta en los intereses que representamos más directamente, que son Castilla-La Mancha. Lo digo muy en serio. Frente al ruido, que sepa la gente que se quiere acercar al problema sin prejuicios, que hay espacio para llegar a consensos y acuerdos en el futuro en la gestión del agua en España. Lo que pasa es que esos consensos ya no van a partir de cero, ni van a partir de la nada, ni van a hacerse en el aire. Ya parten de una base sólida, de unos cimientos sólidos que son los que hemos conseguido a base de pelear a través del Supremo, a través de la legislación, y hoy, como por otro lado resulta de todo punto satisfactorio y coherente, por la aprobación del Consejo de Ministros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el presidente ya ha expresado la posición de la Comunidad Autónoma sobre lo que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. De manera muy breve, decir que hoy se ha aprobado un Real Decreto que pues supone la planificación hidrológica para el periodo 2023-2027 en 9 cuencas supraautonómicas. Castilla-La Mancha tiene 7 de esas 9 cuencas supraautonómicas, una de ellas es la del Tajo. En todas las cuencas, en todos los planes, se han tenido en cuenta las posiciones de Castilla-La Mancha. Venimos trabajando técnicamente desde hace 3 años en esta planificación. Creo que se ha hecho un trabajo exhaustivo, el presidente lo decía. Se ha hecho, desde luego, con la mejor de las voluntades por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, siempre tendiendo la mano a otras comunidades autónomas. Somos, como él decía, la comunidad autónoma más solidaria, la que siempre ha sido solidaria con el consumo de boca, la que no ha puesto problemas cuando el agua era necesaria en el Levante para el consumo humano y la que siempre ha tenido en cuenta a los regantes del Levante, a los pequeños y medianos agricultores del Levante, que son fundamentales para la balanza económica de nuestro país. También hoy hay que acordarse de ellos porque siguen siendo clave para la economía de nuestro país. Pero desde Castilla-La Mancha, evidentemente, hoy es un día muy feliz. Yo creo que el presidente lo resumía diciendo que era un día histórico y creo que es de esos días en los que merece la pena hacer lo que nosotros hacemos desde este lado, ¿no? Porque la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha pasa por muchas cosas y, entre otras, desde luego, garantizar su futuro. Y el futuro de esta tierra, el futuro de la gente de Castilla-La Mancha, pasa, sin duda, por el acceso al agua, porque el agua nos ayude a ser mejores, a tener más posibilidades de desarrollo en nuestro territorio. Hoy se han reconocido los derechos de la España interior, de eso que representa Castilla-La Mancha, de esa España muchas veces olvidada en la toma de decisiones. Castilla-La Mancha ha participado de la toma de decisiones, creo que de manera evidente. El Gobierno de España lo que ha hecho es aplicar 5 sentencias del Tribunal Supremo y ha dejado a los técnicos que establezcan los caudales ecológicos. Caudales ecológicos que se van a alcanzar de manera progresiva para facilitar la puesta en marcha de la desalación en el Levante. Para ello se van a invertir más de 800 millones de euros en mejorar las desaladoras, en aumentar su capacidad y en interconectarlas, de tal manera que las desaladoras sean la solución para el regadío en el Levante. Parece una solución lógica, como también lo es la inversión de más de 1.000 millones de euros en la depuración de las aguas residuales de Madrid, que vierten al río Jarama y que se unen al río Tajo, muy cerca del lugar en el que estamos, aquí en la capital de nuestra comunidad autónoma. Son inversiones en otros lugares que benefician directamente a Castilla-La Mancha. Es difícil la cuadratura del círculo y aquí, desde luego, se ha conseguido. Creo que hoy es un día para estar muy felices, muy satisfechos, muy orgullosos del trabajo realizado. Yo quiero dar las gracias a todos, desde luego a la Asociación de Municipios Ribereños, que nos acompaña en este acto, a la presidenta María Ángeles, alcaldesa de Cañaveruelas, al alcalde de Alcocer y al alcalde de Sacedón, que también están en este acto, porque ellos fueron los primeros que recurrieron al Supremo, gracias a esa iniciativa de los municipios ribereños que hoy están aquí, otra vez dando la cara y celebrando en esta ocasión el éxito conseguido. Gracias a ellos el Supremo pudo sentenciar en favor de lo que el sentido común obliga en estos tiempos. Vivimos dificultades, el cambio climático, la sequía, son evidentemente condicionantes
para todas las decisiones que se toman. Y en estas decisiones de hoy del Gobierno de España han pesado mucho estas cuestiones. El caudal ecológico en el río Tajo va a ser en Aranjuez de 8,65 metros cúbicos por segundo en el año 2027. Es lo que decían los técnicos y es lo que quería Castilla-La Mancha, porque los tiempos además acompañan la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha. El Gobierno de España ha sido valiente al seguir el consejo de sus técnicos y cumplir las sentencias del Supremo. Yo lo quiero recalcar, pero esto ha sido posible también porque ha habido mucha gente tirando del carro. Por supuesto, las alcaldesas de las dos ciudades más grandes de la provincia, una de ellas la capital, Toledo, y Talavera de la Reina, que también nos acompañan en este acto. Es difícil en un día como hoy no estar felices en Castilla-La Mancha. Creo que es de esos días en los que todos y cada uno de los ciudadanos de esta tierra, estén o no en la cuenca del Tajo, tienen que sentirse felices, porque hoy se ha tenido en cuenta su tierra y eso ocurre muy pocas veces. Hoy es uno de esos días. Le voy a pasar la palabra a la alcaldesa de Toledo. Muchas gracias, consejero. Lo decía el presidente, hoy es un día histórico para Castilla-La Mancha y es un día muy importante para Toledo. Les puedo asegurar que cuando esta mañana estaba dando una rueda de prensa sobre la programación del Teatro de Rojas y un periodista me preguntaba por qué ya se había confirmado que el Consejo de Ministros había aprobado la cuestión tan importante para nosotros, me he emocionado. Han sido muchos años de lucha, han sido muchos años de trabajo. Y además, quiero decir una cosa, yo creo que este plan hidrológico no solamente va a beneficiar a la ciudad de Toledo, a la ciudad de Talavera, a los pueblos ribereños, sino en general a toda España, porque por fin se toma conciencia de lo que está ocurriendo. Lo decía el consejero, el cambio climático está aquí, estamos en la España seca. Y como toledana me siento orgullosa de todos los recursos, del recurso que presentamos en el año 2016 contra el plan hidrológico anterior, donde fue avalado por todo el pacto de la ciudad de Toledo por el Tajo, pero que lamentablemente el Partido Popular en Toledo nunca apoyó. Y quiero decir muy alto y muy claro que me siento muy orgullosa de defender el Tajo, defender el caudal ecológico y también defender la reducción del trasvase. Por eso no voy a ser provinciana, como dicen algunos líderes del Partido Popular, porque Toledo, que es una ciudad patrimonio de la humanidad, que lucha por conservar su patrimonio, no podía estar trabajando sin luchar por su principal patrimonio medioambiental, que es el río Tajo. Pero además, con este plan hidrológico, que afecta no solamente al caudal ecológico que va a pasar por la ciudad de Toledo, también afecta a algo muy importante, que es la desalación, lo ha dicho el consejero, casi 1.000 millones de euros para desalar en el Levante y también para la depuración de la Comunidad de Madrid. La depuración de la Comunidad de Madrid con 3 grandes depuradoras que no están funcionando y que lo que hacen es que el río Jarama vierta totalmente contaminado al río Tajo. El afluente Jarama vierte totalmente contaminado al Tajo. Y ahora que la ciudad de Toledo está mirando otra vez al río, no solamente por lo que es el río en sí, las aguas, sino también por las riberas, por todo el arreglo que vamos a tener con esos 10 millones de euros que vienen de los fondos Next Generation para arreglar todo lo que es la ribera del Tajo, para nosotros es una noticia que nos hace todavía estar mucho más satisfechos por el trabajo que se ha hecho. Es el momento, y lo decía también el consejero, de mirar a la España seca y de mirar a la España también interior, que siempre ha sido solidaria y que ahora también quiere seguir siendo solidaria, pero sobre todo defendiendo los derechos de su tierra. Yo también prometí como alcaldesa defender los derechos de la ciudad de Toledo y dentro de la ciudad de Toledo está algo tan importante como es el río Tajo. Río donde se bañaron mis padres y donde lamentablemente ni nosotros ni nuestros hijos de momento lo han podido disfrutar, y esperemos que esto sea el comienzo de una gran gestión en una cuenca tan importante como es la cuenca del río Tajo. Muchas gracias, enhorabuena y paso la palabra a la alcaldesa de Talavera. Muchas gracias. Bueno, pues me sumo a este día importante que hoy vivimos en Castilla-La Mancha, que vivimos en Toledo, querida alcaldesa, en Talavera y, por supuesto, en los pueblos ribereños.
Hoy, a través de esos caudales ecológicos que se han establecido y que se ha aprobado por parte del Consejo de Ministros, se ha tambaleado, se da un golpe importante al dichoso memorándum, el memorándum de la vergüenza, que se confeccionó en contra de los intereses de Castilla-La Mancha, en contra de los intereses de Toledo, en contra de los intereses de Talavera, y que establecer estos caudales, que como muy bien decía el consejero y el presidente, son unos caudales mínimos que evidentemente van a venir a garantizar que el río vuelva a ser un río y se comporte como tal. Yo creo que eso es un objetivo que buscábamos todos los que estamos aquí en este lado, y por supuesto muchos de los que hoy no nos han podido acompañar, pero que han estado y siguen estando en la lucha por defender que el río Tajo tiene que ser eso, un río vivo, y que evidentemente no solo desde el punto de vista político, que lo defendemos, nos comprometemos y seguimos haciéndolo, sino desde el punto de vista social. Hoy se ha hecho justicia social, hoy se ha hecho justicia hídrica en el territorio de Castilla-La Mancha, en el territorio de la provincia de Toledo y, por supuesto, en Talavera de la Reina. Hoy se devuelve al río el agua que no se debía de quitar, porque hablar de establecer esos caudales implica que se van a desembalsar más metros cúbicos para que el Tajo Medio, a su paso por Toledo y Talavera, no presente el estado que actualmente presenta y que evidentemente es lamentable la situación en la que nos encontramos. Hoy se pone freno, como digo, a ese atropello que venimos sufriendo desde hace muchos años, y coincido con la alcaldesa de Toledo cuando decía que no nos pueden tachar de insolidarios. Hemos sido solidarios durante mucho tiempo y lo vamos a seguir siendo. Nadie está diciendo lo contrario, pero por encima de todo, evidentemente, está también nuestros territorios, están nuestros municipios y sobre todo está el lamentable estado que tiene que cambiar. Ese estado que no solo se va a establecer a través de los caudales ecológicos, sino el propio cambio climático. El plan hidrológico lo contempla. Por primera vez empezamos a hablar de que las aportaciones no son las que llovían y las que en este caso había cuando mis padres, como muy bien decía Mila, se bañaban en el río Tajo. Eso se tiene que quedar reflejado, que es lo que se ha conseguido en ese plan hidrológico. Por lo tanto, avanzamos. Evidentemente, con un objetivo final, y yo lo digo también hoy aquí claro, nuestro objetivo es seguir y diciendo alto y claro que el trasvase tiene que finalizar. Hemos dado un paso importante. Hay que reconocer y, sobre todo, poner encima de la mesa la voluntad política, el sentido común que el Gobierno de España ha hecho. Ya lo hizo en meses anteriores con el cambio de las reglas de explotación del trasvase. Y, como decimos, hoy ha puesto pie en pared y ha dicho que el Tajo tiene que convertirse y seguir convirtiéndose en lo que queremos para Talavera, para Castilla-La Mancha, para Toledo y, por supuesto, para los pueblos ribereños. Por lo tanto, un día importante, un día que nos anima, en este caso, a seguir trabajando, a defender lo nuestro, a defender nuestro río, no como capricho, sino, como digo, como justicia social y justicia hídrica para Talavera, para Toledo y, por supuesto, para toda Castilla-La Mancha. Os dejo con Borja. Buenas tardes. Lo primero es daros las gracias y felicitaros, daros la enhorabuena a todos y las gracias, presidente, por no habernos dejado huérfanos nunca a los municipios ribereños, por habernos acompañado en este camino. Cuando los municipios ribereños pues no teníamos más herramientas, pues nos acompañó el Gobierno de Castilla-La Mancha. Hoy se empieza a dignificar al Tajo, se empieza a dignificar a nuestros pueblos, se empieza también a dignificar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. El Gobierno cumple con su obligación de fijar unos caudales ecológicos, pero en una lectura más del ámbito de los municipios ribereños, algo que es muy importante y es determinante, que es la fuerte inversión en desalación. 830 millones de euros que van a minorar, van a reducir esa dependencia que tiene el Levante del agua del trasvase. Quizás esa es la noticia y la lectura más importante que hacemos desde los municipios ribereños, esa minoración, el empezar a sustituir, que es un cambio de efecto, es un punto de inflexión para empezar a sustituir esa agua del trasvase para el Levante por agua desalada. Hoy mucha gente hablará de una decisión política, pero es simple y llanamente cumplir la ley, la directiva marco europea. Simple y llanamente cumplir la ley, y ese era el camino que perseguíamos y siempre ha sido el trabajo que se ha hecho desde la Asociación de Municipios Ribereños. Hay un cambio de efecto, pero no hoy, hay un cambio de efecto desde hace mucho tiempo. Hoy, con el trabajo que quiero agradecer también al director de la Agencia del Agua, a José Manuel, desde la Consejería de Agricultura y Agua,
se están invirtiendo 40 millones de euros en el desarrollo y mejora de infraestructuras hidráulicas en los municipios ribereños, porque en nuestros pueblos no queremos desperdiciar ni una gota, no queremos mal usar una gota de agua. Pero es que también se están haciendo las obras del Morillejo, que nos van a garantizar el agua en cantidad y en calidad. Pero es que también se han recortado los trasvases en nivel 2 de 38 hectómetros cúbicos a 27 hectómetros cúbicos. Desde luego no es el final de este camino ni el final de esta lucha. Quedan muchos pasos en adelante, muchas reclamaciones y reivindicaciones que hacemos desde los municipios ribereños. Pero seguramente hoy, con otro gobierno, la realidad sería otra y la noticia sería otra. Por eso quiero daros las gracias, reiterar las felicitaciones a los compañeros, alcaldes y al Gobierno de Castilla-La Mancha por no dejarnos solos en esta pelea y por también creerse esta lucha, que es la de acabar con el trasvase Tajo-Segura. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas en relación con este asunto e intentaré atenderles. Decían, por darle las gracias a todos los que han intervenido, a las alcaldesas también, y al portavoz de la Asociación de Municipios Ribereños de Trepeñas, buen día. Miren, lo decía la alcaldesa de Talavera, aquí se llegó a firmar un documento que he tachado muchas veces del memorándum de la vergüenza, porque era intentar tomar por tontos a los ciudadanos de esta tierra. Bueno, hoy es una ocasión extraordinaria para que aquellos que lo firmaron, siendo de aquí y habiendo jurado como yo defender esta tierra, para los que lo firmaron o para los que lo aplaudieron, algunos siguen con importantes responsabilidades también en el mapa político de la región. Hoy es un día extraordinario para que reflexionen e incluso para que me admitan no un consejo, una simple opinión. Les sería enormemente útil para sí mismos y para su tranquilidad de conciencia pedir disculpas a la sociedad de Castilla-La Mancha. No lo pido, ni lo quiero plantear. Simple y llanamente lo reflexiono. Muchos nos ha tocado hacer este papel en otras ocasiones y creo sinceramente que este es de los momentos en el que, cuando ponemos de manifiesto que por sentencias que se han ido ganando hemos llegado a esta conclusión, bueno es recordar que hemos tenido también sentencias negativas y las sentencias que hemos perdido lo han sido amparándose en el memorándum de la vergüenza dichosa. Es una vergüenza al cubo, para entendernos. Miren, el problema de la gestión del agua en el conjunto de España es importantísimo, uno de los grandes desafíos del medio y largo plazo del país. Es un problema de Estado. Y precisamente en la parte que afecta, no somos ignorantes, sabemos perfectamente la cantidad de hectáreas vinculadas al trasvase, y no solo al trasvase, también a las aguas subterráneas, también por supuesto a la lluvia y también a la desalación ahí en el Levante español. Pero la reflexión que quiero hacer como español, si me lo permiten, es que precisamente la situación en el Levante es tan importante y tan necesario abordarla, que es un problema de país, es un problema del Estado, es un problema nacional. España, con dinero para la desalación y con las medidas que sean necesarias, el conjunto del país tendrá que dar solución y acompañar a los gobiernos del Levante, pero también a las sociedades de regantes y a la población del Levante, a resolver y encarar el futuro que viene. Lo que parece a estas alturas bastante evidente es que la solución de una zona, por lo demás, mucho más poblada que Castilla-La Mancha, y con un poderío económico muy superior al de Castilla-La Mancha, lo que parece evidente es que la solución a un problema que tiene una parte de España no se le puede exigir permanente y exclusivamente a una parte de España. Si es un problema de España, es un problema de todos. Y por tanto sí, seré de los que ayuden y empujen para que haya un gran concierto, un gran acuerdo de Estado que dé salida a todos los problemas y sobre todo evite los conflictos
que pueden llevar a malos entendidos. El Tajo desemboca en el Atlántico, como todo el mundo estudiamos. Y probablemente esto pone de manifiesto que no puede desembocar en dos sitios, tiene que desembocar en uno. Pero además tengo que decir que si entre todos nos esforzamos, sincera y llanamente, creo que podremos encontrar mecanismos para que en el medio plazo haya soluciones que van a costar dinero al país, que van a costar esfuerzos, pero que puedan, sin duda ninguna, conciliar mejor que lo que ha hecho este trasvase de la época de Franco, mucho mejor en el futuro. Franco nos dejó este trasvase y no es un problema ideológico ni político el que planteo. Este no es un tema tanto ni de derechas ni de izquierdas, aunque las soluciones que damos al problema ambiental no son las mismas desde un lado que desde otro, ni la sensibilidad. Pero esta es una obra que se empezó cuando no se podía discutir ni protestar, y la democracia tiene pendiente dar una solución definitiva a los problemas del agua en el conjunto de España, muy particularmente en las zonas más necesitadas, el Levante y Castilla-La Mancha, obviamente. Estamos a su disposición. Sí, buenas tardes, presidente. Durante estas semanas uno de los presidentes del Levante que más críticos ha sido con los caudales ecológicos ha sido el valenciano Ximo Puig, con quien comparte partido. No sé si durante estas semanas ha podido conversar con él y qué le ha trasladado. De hecho, él llegó a un acuerdo con el Gobierno central y para que los caudales se aplicaran pues más paulatinamente. No sé si que se han trasladado mutuamente, y también hoy se ha referido a que pues, todas estas manifestaciones que están habiendo durante los últimos días, pues que es una especie de alboroto electoralista. No sé si comparte esa visión con él o cómo ve esa situación. Bueno, yo creo que el presidente de Valencia, al margen de que ha defendido y tiene que defender los intereses de la Comunidad Valenciana, en este caso muy particularmente de la provincia de Alicante, el presidente de Valencia no se le puede discutir bajo ningún concepto que no haya buscado fórmulas más allá del ruido. De hecho, es probablemente quien más pueda exhibir que la progresividad que se plantea en la gestión del trasvase es precisamente por su insistencia. Yo creo que evidentemente los esfuerzos han ido a acometer desde la cabeza y desde el sentido común un problema que es histórico y que han heredado estos presidentes autonómicos y el que les habla. De manera que evidentemente puedo entender perfectamente el papel del presidente de Murcia, del presidente de Andalucía, que también ha anunciado recursos por la parte que tiene que ver con los invernaderos de Almería, y por supuesto también con el presidente de la Comunidad Valenciana, independientemente del color político. Si hay una cosa que he echado de menos en el pasado es la falta de unidad política aquí, la que siempre han tenido en el Levante español. Siempre ha habido unidad para que en realidad el Tajo siguiera secándose. Aquí no, curiosamente, donde padecíamos a veces incluso el concepto de cloaca en el Tajo. De manera que hacen bien en defenderlo, y esta discrepancia es una discrepancia lógica, prevista constitucionalmente. La Constitución nos encomienda a los presidentes autonómicos defender el espacio en el que gobernamos. Es el Estado el que tiene que conciliarlo y el que lo ha venido haciendo. Ahora yo creo que de una manera muchísimo más ecuánime a como se ha hecho en el pasado, sinceramente. Hola, buenas tardes. Hablábamos del caudal ecológico que se establece a su paso por Aranjuez. No sé si se conoce a su paso por Toledo y por Talavera, si sería el mismo. Es una cuestión más técnica. Gracias. Bueno, en rigor tendría que ser incluso más, obviamente, ¿no? Tiene que ser más, porque es el factor acumulado más las propias desembocaduras de Madrid, que no se miden en Aranjuez. El caudal en Aranjuez es el punto de partida, pero evidentemente en el proceso de seguimiento de los caudales habrá que evacuar información muy detallada sobre Toledo, sobre Talavera y sobre todo el recorrido medio, lógicamente. Pero en rigor tiene que ser más, sustancialmente más.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.